Verbos de cambio. En la lección anterior hablamos de los verbos reflexivos. La mayoría de los verbos de cambio son verbos reflexivos. Los verbos de cambio, lógicamente, expresan un cambio, una transformación. Este cambio puede ser un cambio del aspecto, Aussehen, del carácter, del estado de ánimo, Gemütslage, o un cambio de otra característica de una persona o de un objeto. En alemán, estos verbos se traducen con mucha frecuencia con el verbo werden. En las lecciones 195 y 196, nivel A2 de este curso, en formato podcast, os expliqué en qué casos se usaba cada uno de esos verbos. Si lo necesitas, repasa estas lecciones. Diesen Lektionen 195 und 196 habe ich schon über diese Verben auf Spanisch. Welche gibt es auf Spanisch? Welche sind die Unterschiede zwischen diesen Verben und wie benutzen wir die? Aquí, en esta lección, en el documento, tienes una tabla de repaso. ¿Ya? So eine Tabelle wieder als Wiederholung von diesen Verben und wann werden die benutzt und einige Beispiele. El verbo ponerse, ponerse nervioso, el verbo volverse, quedarse, ¿no? Quedarse ciego, quedarse sordo, hacerse, etc. Lo que vamos a hacer juntos son ejercicios de repaso. Entonces, en el primer ejercicio tienes que elegir la opción correcta y poner el verbo en el tiempo verbal correspondiente. Yo te doy dos opciones y tú eliges cuál de las dos es la adecuada, la correcta y en qué forma tiene que ir el verbo. Por ejemplo, vamos con la primera. De la crisis económica de hace 2 años, muchas familias, sin hogar. ¿Ya? A raíz de, aufgrund, ¿ya? A raíz de la crisis económica de hace 2 años, muchas familias, sin hogar. Aquí tenemos dos posibilidades. Zwei Möglichkeiten. A, quedarse sin hogar. B, hacerse sin hogar. ¿Cuál es la correcta? Y cómo conjugo el verbo. Pues la correcta es quedarse sin hogar, ¿no? Obdachlos werden. A raíz de la crisis económica de hace 2 años, muchas familias se quedaron sin hogar. Tenemos que poner quedarse en el pasado, porque hablamos de hace 2 años. Se quedaron sin hogar. ¿Vale? Como veis, ¿no? Conjugamos los verbos de cambio, repasamos los tiempos verbales. 2. Si a mí me hubiera pasado lo que a ti, loca. Dos posibilidades. A, volverse loca. B, quedarse loca. Si a mí me hubiera pasado lo que a ti, pues ¿qué decimos? ¿Volverse loca o quedarse loca? Volverse loca, ¿no? Verrückt werden. Y ahora tenemos que pensar en qué tiempo ponemos aquí volverse loca. Si a mí me hubiera pasado lo que a ti, tenemos una condicional, me habría vuelto loca. Si me hubiera pasado lo que a ti, me habría vuelto loca. ¿Vale? Vamos con la 3. Con los años, aquel joven rebelde, en un empresario de éxito. Con los años, aquel joven rebelde, en un empresario de éxito. 2 posibilidades. Convertirse en un empresario de éxito o llegar a ser un empresario de éxito.
pues con los años, ¿no?, se convirtió en un empresario de éxito, ¿no? Tenemos ahí el proceso de llegar a ser algo. Se convirtió en un empresario de éxito. O también podríamos decir que con los años aquel joven rebelde llegó a ser un empresario de éxito. Sí, lo podemos decir, pero entonces aquí nos sobra la preposición en, ¿no? Entonces no estaría aquí la preposición en, ¿no? Aquí es convertirse en algo. 4. No me extraña que cuando escuchasteis la noticia, pum, 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 sin palabras. No me extraña que cuando escuchasteis la noticia, quedarse sin palabras o B, ponerse sin palabras. No me extraña que cuando escuchasteis la noticia os quedarais sin palabras, ¿no? Se utiliza con quedarse sin palabras. Os quedaráis sin palabras. ¿Vale? Bueno, pues tenéis ahí unos cuantos más para hacer de este tipo en este ejercicio. Y vamos ahora con el segundo, que aquí vamos a ver algunos verbos reflexivos o no, ¿no?, que llevan el significado de cambio implícito en el verbo, ¿no? Die Bedeutung werden ist in der Bedeutung des Verbs eingeschlossen, ¿ja? Por ejemplo, si yo digo el verbo adelgazar, ¿no?, abnehmen, schlanker werden, ¿ja? Da in diesem adelgazar ist schon dieses schlanker werden drinnen, ¿ya? No necesito otro verbo que acompañe. O, por ejemplo, palidecer, blass werden, ¿no? Encarecer, teuer werden, ¿ja? Teuer werden, encarecer, da ist schon drinnen, ¿no?, dieses werden. Hay muchos verbos de este tipo en español, ¿no? Bueno, en todos los idiomas, pero en español también. Por ejemplo, alegrarse, ¿no? Muy común, alegrarse, que significa, ¿no?, sich freuen, alegrarse. O enfadarse, ¿no?, böse werden oder sauer werden. Calmarse, das ist ruhig werden. Enfurecerse. Viene de furia, quiere decir wütend werden. Enfermarse, ¿no?, krank werden. Entristecerse, traurig werden. Curarse o sanarse, ¿no?, dices gesund werden. Kaputt werden. Endurecerse, hart werden. Bueno, ya vemos que hay muchos, ¿no? Tenéis ahí también una lista en español alemán. Y vamos con el último ejercicio que tenéis que traducir algunas oraciones y vamos a hacer un par de ellas juntos. Wir werden langsam alt. Es una oración que podemos usar a partir de una cierta edad, podemos usarla con mucha frecuencia. Wir werden langsam alt. Nos estamos haciendo viejos. Haciendo viejos. O estamos envejeciendo, ¿no? Existe también el verbo envejecer y en ese verbo pues ya tenemos el estar haciéndose viejos, ¿no? Nos estamos haciendo viejos. Die Ärzte sagten, dass er bald erblinden würde. Die Ärzte sagten, dass er bald erblinden würde. Los médicos dijeron que se quedaría ciego pronto, quedarse ciego, ¿no? Ahí tenemos dieses blind werden oder erblinden.
Los médicos dijeron que se quedaría ciego pronto. Otra más. Immer wenn es um das Thema Geld geht, stellt sich dumm. Siempre que se trata del tema dinero, se hace el tonto. Se hace el tonto, hacerse el tonto, sich dumm stellen. En español utilizamos también para esta expresión hacerse el tonto o también decimos hacerse el sueco. ¿No? Sueco, a una persona de Suecia, Schwede, ¿no? Tiene el mismo significado. Hacerse el sueco quiere decir que te haces el tonto, que no quieres saber nada, ¿no? del tema. Así que siempre que se trata del tema dinero se hace el tonto o se hace el sueco. La vida se ha encarecido mucho, se ha encarecido, encarecerse. Ya tenemos ahí dentro el proceso, ¿no? De hacerse caro. O podemos decirlo también que se ha puesto muy cara la vida o se ha encarecido mucho. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí con esta oración que es muy verdadera. La vida se ha puesto muy cara. Y con esta oración vamos a terminar. Podéis hacer el resto de ejercicios, comprobarlo. Y como siempre, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, me escribís, ¿vale? Bueno, pues que os vaya muy bien y en la próxima semana, pues como siempre, continuamos aprendiendo español. Adiós y hasta muy, muy pronto. Chao.